A estas alturas, ya doblados los 50, creo que no tenemos nada que demostrar. Don Mario Garcés, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eurico. Bueno, aquí venimos ya con el chaleco de pinchos. Tú sabes lo que decía Pío Cabanillas, padre, que no el hijo, lo de ya no sé quiénes somos de los nuestros, y hay amigos, enemigos, como era aquello, indiferentes, luego compañeros de partido, o hasta algunas veces espectadores de los que te quieren y te miman, hasta que dices un día algo que hay. Es curioso tanto el periodismo como la política, porque muchas veces por el mero hecho de ser y estar en un determinado partido, en un determinado medio, ya con eso ya recibes todo tipo de críticas. Además, absolutamente acríticas, o sea, va directamente a ti el ataque y tal. Y en política pasa exactamente lo mismo, ¿no? En política, eso sí, los rivales habitualmente que se convierten en enemigos siempre están dentro, eso no lo dudes. Fuera no, fuera no. Exactamente igual, Mario. Igual que en una redacción de periódico, intuyo. Igual. Y luego, líbrete Dios también muchas veces hasta de los amigos, ¿no? Decía mi buen amigo y maestro en otros tiempos, cuando yo empezaba en esto hace 32 años, Carlos Dávila, una que a mí me parecía brillante. Bueno, líbrame, por supuesto, de mis amigos, que de mis enemigos ya me libro yo, esta no es suya, esta es muy vieja, y aquello de, este era un amigo mío hasta que le hice el mayor favor de su vida y nunca me lo perdonó. Totalmente. Sucede eso pasa. Y luego en política y en periodismo me imagino que igual cunde mucho la ingratitud. Es decir, si el que viene con el objetivo de sentirse reconfortado para que alguien le agradezca el trabajo que ha hecho, que no lo busque. Yo que eso soy muy ingenuo todavía y tengo una parte, a pesar de los años que tengo, tengo una cierta ingenuidad sentimental y hago las cosas y me gusta agradecerlas cuando alguien ha hecho algo bueno por mí. Política nadie te agradece nada. Y si te agradece, ponte las manos en los bolsillos porque a saber cómo reacciona después. ¿No? Si te agradece, dices, o está jodido, perdón, está jodido muerto, que me lo agradece, o estoy jodido yo, o estás muerto políticamente. Viene a cuento esto de los haters y he querido empezar por ahí para entrar ahora en lo mollar de esta tarde, de este jueves, porque claro, Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular. Bien, por tanto, si fuera un diputado de Vox o si fuera un diputado del PSOE, empezaríamos de otra manera. Con Garcés tengo que empezar así. Si se escoran ustedes, señor Garcés, le voy a tratar durante unos minutos de usted, si se escoran ustedes a Vox, porque se están echando ustedes en brazos de la ultraderecha. Y si, como hace un ratito, que viene usted del Congreso de los Diputados prácticamente, para que diga luego que los diputados no trabajan, son las 10:15. 10:15, 10 y 16 minutos de la noche. Si apoyan ustedes por un elemento sentido de Estado al gobierno del señor Sánchez, que nos guste o no es el que tenemos, es que son ustedes prácticamente lo mismo que el PSOE. Oiga, es que esto es muy difícil, ¿verdad? Totalmente. O sea, la teoría del balance, vamos a ver, a lo largo de una semana se pueden votar hasta 500 puntos en el Congreso de los Diputados entre Pleno y comisiones. Ya hay temas donde inevitablemente, incluso el que tenga los mayores prejuicios políticos, ideológicos, al final se sentiría cómodo en una determinada posición. Vox no es la primera vez que vota a favor del PSOE una propuesta, por cierto, y hasta Esquerra Republicana, si en un momento determinado es una propuesta técnica que tiene cierto valor o cierta validez. Claro. Yo no, salvo con Bildu, que efectivamente tengo un límite, no hago nunca ningún tipo de enmienda subjetiva. En el Congreso yo políticamente siempre he distinguido, y con los míos lo hago, con mis diputados, entre las enmiendas subjetivas y las objetivas. Evidentemente hay ciertas propuestas que, viniendo de quien viene ya, por el mero hecho de venir de quien viene ya, automáticamente se pueden invalidar. Incluso algunas técnicamente podrían ser razonables. Pero aquí, ya digo, aquí habría que colocar a todo el mundo delante de una mesa con unas enmiendas ahí. Bildu es la línea roja. Bildu es la línea roja. Pero el resto de pronto te dice una propuesta, evidentemente que no forma parte de las líneas rojas ideológicas o materiales, pero un tema de la ley concursal o un tema, por ejemplo, yo qué sé, de cualquier ley técnica, de la ley de crecimiento y creación de empresas, oye, pues que a lo mejor está razonable, pero vamos a analizarla. Y digo, a veces hemos votado todos juntos y no pasa absolutamente nada. Está claro. Hace unas horas me contaba Mario Garcés, antes de comenzar esta entrevista, fuera de micrófono, me contaba que han tenido una tarde especialmente, no sé si divertida, Mario, pero curiosa desde el punto de vista parlamentario, porque cada vez que, bueno, prefiero que me lo cuentes tú, cada vez que os posicionabais en algún punto concreto en favor del país, los de Podemos os estaban esperando para votar al revés. Y al contrario. No había pasado nunca. Hemos presentado una moción de política exterior con el objetivo que se determine la posición que tiene el gobierno en los diferentes grupos parlamentarios. Entonces, la moción tenía 15 puntos y hemos pedido una votación separada de los 15 puntos para que todo el mundo se retratara. Cuando la enmienda trata de reforzar el papel europeísta y el papel atlantista de España, el PSOE vota a favor y de pronto Unidas Podemos vota en contra, pero ojo, votan en contra los propios ministros del gobierno. Pero cuando nos hemos decantado por una posición tradicional del Partido Popular de garantizar la autonomía del Sáhara mediante una resolución acorde con los principios y tratados y los acuerdos internacionales, ¿quién ha votado a favor? Podemos, y ha votado en contra el Partido Socialista Obrero Español. Y de tal manera lo hemos hecho que los 15 puntos los hemos ganado.
A veces apoyándonos el PSOE y a veces apoyándonos Podemos. Ha sido sorprendente. Vox nos ha apoyado creo que prácticamente en todos. Esa es la realidad. Pero se trataba de escenificar, y creo que mañana, ahora es por la noche, ahora estarán ya la rotativa los periódicos dando la vuelta, mañana se verán muchos periódicos, como en 15 puntos de política exterior centrales, política del Sáhara, política OTAN, política comunitaria, política de fondos comunitarios, el PSOE y Podemos han votado radicalmente diferente. Ahora mismo lo que hay que hacer es una reflexión ya de orden casi ontológico. ¿Tiene sentido que continúe este gobierno en estas circunstancias o han naturalizado ya el disenso de tal manera que ya la contradicción interna es una especie de patente de corso que han asimilado y que les da absolutamente igual? Si ellos no se van y no rompen, pues habrá que convocar elecciones cuando quiera Pedro Sánchez y ya decidiremos los españoles. Podemos decir que estamos en tiempo de descuento. Esto llevamos ya semanas diciéndolo. Sí, pero lo que pasa es que es un tiempo de descuento, Mario, que puede durar 14, 15, 16 meses. Perfectamente. Y España no los aguanta. Yo no diré con quién, pero con un ministro de Podemos, un día desayunando, una ministra, no diré quién. Me acuerdo, dije, pero bueno, con este nivel de ruptura que tenéis en el sentido de voto, esto no dura ni un solo minuto. Y entonces me acuerdo que me sonrió y me dijo, ¿pero tú crees que vamos a romper el gobierno por esto? No lo van a romper. Claro, pero tú fíjate, menuda jaula de grillos. Si es la que yo creo que me estás diciendo... No, yo no diré el nombre. No, yo tampoco, porque sería muy osado. Si no lo dice, yo me lo vamos, es que la estoy viendo ahora mismo. Pues esta con otra ministra están a matar, ya se sacan los ojos. Pero luego está la vicepresidenta segunda del gobierno, que no cuenta con ninguna de las dos, porque su película es otra, su reino, el reino de Yolanda, no es de este mundo, ¿no? Eso sí, de las 4 que han empezado, ya 2 están imputadas. Mal vamos. Han tenido que recuperar al pobre Rejón, que estaba ahí de meritorio, que hace barbacoas los fines de semana y que luego pues también se ha sumado al proyecto Suma, que nace ya con plomo en las alas. Mientras tanto, hoy, que es por donde hemos enfocado, Mario, el programa, hemos conocido datos escalofriantes del Instituto Nacional de Estadística. Encuesta, bueno, pues está la encuesta de presupuestos familiares, la encuesta de consumo, 28,1% de familias, cito de memoria, al borde no, ya en riesgo serio de pobreza y de exclusión social. Ayer conocíamos un informe de Cáritas demoledor, vuelvo a repetir, creo que lo he dicho en el editorial, o antes con Eric Encinas, ya no recuerdo exactamente dónde lo he dicho. ¿Qué sería de este gobierno sin Cáritas a la hora de solucionar urgencias sociales o también sin la Iglesia Católica a la hora de pues ubicar a cientos de miles de estudiantes que el sistema público no tiene infraestructura suficiente para atender? Cáritas daba unos datos ayer absolutamente escalofriantes y estos tíos están en su frivolidad, en la frivolidad de hacerse fotos en una cumbre de la OTAN, que está muy bien, que tocaba, por cierto, dijimos ayer aquí con Almudena Negro y hace 2 días con Fran Blanco Argibay, que esto ya lo había dejado negociado Cospedal y Mariano Rajoy, que luego me insultan en Twitter también y me dicen, infórmese usted mejor, ¿no? Precisamente porque estamos bien informados, las cosas como son, lo habían hablado ya con el noruego en 2018. O están en coger un Falcon con cargo a los presupuestos generales del Estado, como Irene Montero, la ministra con la que no ha desayunado Mario Garcés, seguramente, estoy haciendo la quiniela, y se va a Nueva York o se va a Estados Unidos huyendo de la cumbre de la OTAN. Es una sensación de frivolidad tan insultante que lo llamativo, por eso empezaba el editorial como lo he hecho, es que sigue habiendo millones de españoles que se lo consientan con su voto. Cada vez menos, según las encuestas. Sí, pero yo creo que les está castigando. Es curioso, hasta que no se ha desatado el plomo de la crisis económica, todavía había cierta tensión para votar a favor del Partido Socialista. Es decir, hay que reconocer que la bipolarización que existe en España de bloques sobre la base de esa tendencia que se creó frentista después de la transición al tardofranquismo llevaba a que hay un bloque de izquierda que vota siempre a la izquierda. Ahora, ¿qué pasó? Pues no votar con los fachas. No votar a los fachas, a los retros, a los franquistas y a todas esas cosas raras que hay por ahí, a los falangistas, ¿no? Ahí lo mezclan todo en un combinado curioso. Pero los liberales no nos llegan a concebir bien lo que somos los liberales. Quiero recordar que los liberales estábamos habitualmente exiliados en la época del franquismo, pero bueno, es una cosa... Sí, bueno, y recuerda lo que pasó con el contubernio de Múnich en el año 1963, que cuando se intentó ingresar en la Unión Europea, todos los liberales que intentaron en aquel momento hacer ese movimiento precisamente para romper la autarquía franquista, acabaron exiliados o bien en Europa o bien se los llevaron a Formentera. Los llevaron a Formentera a Lanzarote para que se quedaran ahí 5 años, ¿no? O sea, esa era la situación de los liberales, porque algunos no se han enterado todavía la posición de los liberales en este país, ¿no? Pero fijaos, cuando la gente fue a votar a las elecciones andaluzas, el día anterior tuvo que llenar el depósito del combustible del coche y vio lo que pasaba. Tuvo seguramente que pagar la hipoteca, porque además había revisado la hipoteca tipo de interés variable subiendo aproximadamente 50 o 60 euros al mes. Correcto. Tuvo que llenar el depósito, el carrito de la compra en el supermercado. No sé si con las sandías de Rufián o si las sandías de Rufián, pero desde luego hubo que llenarlo. O con melones, que creo que están más caros. Sí, me decía ayer Almudena Negro, yo no hago la compra
compra, pero decía, es que he ido a comprar melones y estoy escandalizada. Es un escándalo. Yo he estado este fin de semana además en Granada, lo digo por los andaluces, igual que sitio que vaya, igual que en Madrid, en Zaragoza, donde sea, es prohibitivo todo. Claro, incluso el votante de izquierda dice, pero ¿cómo voy a votar yo a estos si me están destrozando? O sea, ya a veces hasta aplica el votante de izquierda el sentido del mal menor. Voy a votar a los otros que me lo arreglan siempre todo. El estropicio, el desatino, el fracaso económico en este país es brutal. Pero los fracasos a veces se manejan en grandes cifras, en las cifras macro. Pero es que está llegando a los bolsillos de los españoles. Y cuando llega eso ya no lo perdona absolutamente nadie. Por eso tiene sentido lo que ha pasado en Andalucía y va a tener sentido esta corriente de cambio que hay. Y digo algo más, lo digo por esa tensión a veces que hay en la derecha, en el voto de la derecha, entre Vox y el Partido Popular, y tú sabes perfectamente que yo me llevo muy bien además con la gente de Vox, lo sé. A título personal, de manera magnífica, con Macarena, con Santi, con Iván. Pero en un momento en el que se exige que haya decisiones que sean solventes y profesionales, la gente tiende otra vez a cierta moderación. Digo desde el punto de vista de la estrategia emocional del discurso. Como también digo, y puede sonar raro, que se equivocaría mi partido si todo lo cifráramos exclusivamente a la política económica. Porque este es un país donde permanentemente hay que librar la guerra cultural y no podemos volver a cometer el error que cometimos en el año 2012. Así es. Hace 2 días charlaba aquí mismo en esta misma mesa, telemáticamente en este caso, con Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior. Buen amigo. Bueno, gran amigo y al que nadie creo que le discuta como referente no solamente político y moral, sino de honestidad, de buen hacer en política y de una ejecutoria, convocación de servicio público absolutamente intachable, que decía exactamente eso, no se equivocar. Bueno, decía muchas cosas. Tenéis la entrevista ya en YouTube y la tenéis en las redes sociales, en las mías, en las de Periodista Digital y probablemente en la de Neos también, su fundación. Pero decía, nos equivocaríamos si todo lo ciframos a la economía. Hay que dar la batalla cultural. Totalmente, porque además este es un país que se desata y se descosa en la parte afectiva. Fundamentalmente la periferia, y cuando digo la periferia me refiero a ciertas comunidades autónomas con pulsiones independentistas, en el momento que gobernemos van a intensificar esa batalla contra la centralidad política. Y ahí habrá que ver dónde está el PSOE. Yo se lo decía ayer en la pregunta parlamentaria a María Jesús Montero, le digo, mira, ustedes no han sabido gestionar un fondo de rescate, pero no sé quién les va a usted a rescatar del fondo de la miseria de la historia donde han caído, porque el Partido Socialista Obrero Español va a tener que reinventarse. Sánchez está destrozando el Partido Socialista Obrero Español porque lo ha arrinconado ideológicamente y lo ha arrinconado estratégicamente. Es que solo le va a quedar como espacio franco de desarrollo Cataluña y País Vasco. Y cuidado. Franco de desarrollo. Nunca llamarlo franco en todos los sentidos. Porque en el País Vasco, cuidado a su aproximación permanente a Bildu, veremos un Lehendakari de Bildu y que nadie descarte apoyado por el Partido Socialista de Euskadi. Lo quiero ver. Y en Cataluña cada vez más escorándose hacia el pseudonacionalismo, como ha ejercido siempre el PSC, con el objetivo de ganar un espacio que cree que no lo puede tener el centro derecha liberal en este país. Que yo estoy convencido que se va a volver a tener. Hay que saber dar con la tecla, hay que saber recuperar el liderazgo que tuvieron otros partidos, como fue Ciudadanos en Cataluña, y hacerlo bien, y a partir de ahí recuperar Cataluña. Y en ese momento se dará cuenta el PSC que se ha vuelto a equivocar. No, y además estamos a 0, de eso, estamos ya entrando en ese movimiento, si no estamos ya en él. Lo que pasa es que los movimientos, como otras cosas en la vida, los percibes ya cuando estás muy dentro, no cuando estás entrando. Nos daba Narciso Michavila el otro día en una conversación, también creo que lo he dicho antes, fuera en otro contexto, que no tenía nada que ver con los medios de comunicación, el dato que yo no lo tenía alojado en la cabeza: 234.000 andaluces, ex votantes del PSOE o del Partido Sanchista, como prefieren ustedes, han votado a Juanma Moreno el pasado 19J. Y se incrementará, hagan la extrapolación, en cientos de miles más cuando haya las próximas elecciones generales. Sí, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, ese trasvase se va a producir. En un caso por desencanto ideológico. Y el otro por pura confianza de gestión. Por pura confianza, efectivamente. Te lo he escuchado a ti muchísimas veces y se lo he escuchado aquí a catedráticos de economía aplicada como Morillas, un gran amigo. Dices que la gente ya da por descontado, pues menos mal, porque cada 8 años bascula el asunto, da por descontado que la derecha o el centro derecha liberal y conservador, cuando llegue al poder, va a gestionar bien porque lo sabe hacer. Sí, pero al final solo descuenta a la sociedad, pero lo que pasa es que no podemos caer permanentemente en el mismo error y otra vez acarrear la piedra de Sísifo hasta que caemos otra vez. Es decir, si ya somos conscientes en este país que cuando gobierna la izquierda ya no es un problema ideológico, también se lo decía el otro día María Jesús Montero, empiezo a pensar que su ideología está asociada fatalmente a la incompetencia.
que eso no es ideología, se trata simplemente de trazas de gestión, saber gestionar o saber gestionar. Pero si ya el socialismo centenario, que no les genera ninguna legitimidad, el hecho de tener 140 años de historia, sino sencillamente haber sido un lastre en la historia de este país para muchas cosas, para otras no, pero para muchas cosas sí, evidentemente lo que no podemos es naturalizar o metabolizar ya como sociedad que tenemos reiteradamente que caer en el pecado socialista. Pues no caigamos en el pecado socialista. ¿Cómo no tenemos que caer nosotros en el pecado a veces de la renuencia a tomar determinadas decisiones? Por eso es muy importante. Yo lo he comentado, ya sabes que en esto siempre opino libremente, pues que tanto Vox como Ciudadanos han sabido situar ciertas posiciones ideológicas que a veces el hecho de retraernos a veces en nuestra propia posición económica no había permitido que salieran. Y por eso esos debates ideológicos son necesarios. Ahora tenemos que librarlos y tenemos que asumirlos. Y el Partido Popular, por la información que tenemos, Mario, y no te entretengo más minutos, que de aquí tienes que salir zumbando a una cena de trabajo en este caso. Digo el Partido Popular, por la información de la que dispongo, o Feijóo y todo el equipo de dirección del partido, del cual tú formas parte, tiene ya la instrucción y capilarmente hasta los escalafones más bajos de estar ya en prácticamente la pole position, porque en cualquier momento se podría producir o hay que estar preparados para un eventual adelanto electoral. Bueno, estamos trabajando, a ver, siempre con mucha humildad, porque aquí nunca puedes vender absolutamente nada antes de ganar unas elecciones, porque los depositarios de la confianza, en este caso los accionistas de Indra, son los accionistas de la sociedad española y son los votantes, ¿no? Aquí no se puede cesar a consejeros independientes ni nada por el estilo. Aquí hay que ir a votar con la papeleta. Y esto siempre al director del INE, por supuesto, a dirigir correos a un amiguete. Y yo en esto soy muy prudente. Ahora es verdad que tenemos instrucciones, ya estamos trabajando, de ir ya concibiendo lo que va a ser un proyecto de respuesta a lo que está ocurriendo. Es que además, si gobernamos, y espero hacerlo cuanto antes, esperamos hacerlo cuanto antes, tiene que ser con un proyecto de respuesta inmediato. Y voy a decir una cosa, y con esto que se acabo, porque has contado antes algo, y efectivamente el Partido Socialista no tiene capacidad de respuesta ni capacidad de reacción. Hace 5 meses, si nos llega a decir, y lo digo abiertamente, al Partido Popular, con la crisis interna que teníamos, que íbamos a ganar por mayoría absoluta en Andalucía, nadie se lo habría creído. No, te hubieran dicho que dejaras inmediatamente lo que estabas tomando, que no te estaba sentando bien. Sobre todo esa famosa semana que protagonizamos algunos, como tú bien sabes, que tuvimos algún protagonismo activo. Tremenda. ¿Qué quiero decir con esto? Que pediría al Partido Socialista Obrero Español, si les queda algo de cordura, inteligencia y dignidad, que tengan la capacidad de respuesta interna que tuvo el Partido Popular hace 5 meses. El Partido Popular, cuando vio que el Partido Popular se iba a la deriva, que había cogido, desde luego, una querencia personalista que era autodestructiva, reaccionó. Y reaccionó territorialmente y reaccionó orgánicamente. Hasta aquí hemos llegado. Me gustaría que, y además se hizo de una manera, oye, quizá muy tortuosa, muy abrupta y muy traumática, pero había que hacerlo. 5 meses después, mayoría absoluta, y 5 meses después, una intención de voto de 140 votos para el Partido Popular. 5 meses después, todo, por ejemplo, toda la basura que se había publicado sobre Isabel Díaz Ayuso archivada. Ahí está, totalmente. Y todo lo que se habló sobre la traición, la infidelidad, ahí está. Esa era la realidad, y que la historia se escriba, y sí que pido que algún periodista la escriba correctamente y no como he visto que se está escribiendo. Abandona toda esperanza. No, ya, sobre todo si la tiene que escribir quien la escribe. A partir de ahí, si el Partido Socialista tuviera un mínimo de decoro y un mínimo incluso distinto de supervivencia, tendría que tener anticuerpos para acabar con Sánchez. Y nadie se ha revelado. Lo que no hagáis ahora, y lo digo a los socialistas que nos están escuchando, nos están viendo, Lambán, Paje, lo que no hagáis ahora va a ser cenizas dentro de 18 meses, porque el que tenga que recuperar al PSOE, lo va a recuperar de sus cenizas. Efectivamente, y esto al figura le importa una higa, pero a Paje, a Javier Lambán, totalmente, sí, a tu paisano Lambán, al señor Vara, les debería de importar. Incluso a Puig, ahora que tiene eso. Puig, ultra problema, ahora que se ha quitado ultras problemas ahora, ¿no? Pero ultras problemas. Don Mario Garcés, muchísimas gracias por haberte acercado aquí. Es un placer. Una noche más y como siempre es un placer charlar contigo. Estad atentos, Mario, y vigilantes. Repito mucho últimamente esta frase porque no sabéis el día ni la hora. No la sabemos todos los españoles, pero yo tengo para mí que más allá de las municipales de mayo de 2023, esto no aguanta. Y por cierto, y ya termino con esto y despido a Garcés y continuamos con el programa nosotros. A todos estos figuras que se anotan ahora al tanto de, dicen, no, yo creo que Sánchez no se va a presentar de candidato en las próximas elecciones. Recordad siempre, y la frase no es mía, sino del Jaime Mayor Oreja, lo volvemos a citar, el primer sitio donde lo escuchasteis, que fue aquí en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión, y además alguien que no es ni político ni periodista, Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada, pero que tiene alguna noción y alguna información, en fin,
fin, que sobrepasa o que supera la media de la ciudadanía, que nos dijo: los datos de los que dispongo, y era una información, no era opinión, es que Sánchez no se va a presentar, y Sánchez no se presentará, pero va a dejar, como tú dices, cenizas. Totalmente. Está dejando arruinado el PSOE. Ya no es que deje arruinada España, que la está dejando arruinada. Ya no es que seamos el primer país en el índice de miseria europea, que somos el primer índice de miseria europea. El problema es que está destrozando su partido. Y aunque sea por instinto, insisto, de supervivencia, que es como quise yo rescatar a mi partido en el peor momento, ya, sobre todo a los supervivientes, le dije: coño, por supervivencia, por lo menos, salid de esta, que os estáis matando a vosotros mismos, debería responder unos cuantos. Recuérdese aquella famosa carta que firmaron, en fin, que es a lo que se refiere Garcés. Mario, eso es agua pasada y ahora hay que mirar al futuro. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias.